Bueno, lo primero de todo, agradecer al Consejo General del Colegio de Farmacéuticos esta invitación. La verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Y lo que pretendo en estos minutos es darles unos aspectos los más relevantes que hay en la donación y trasplante de órganos en nuestro país, antes de que el siguiente ponente empiece a hablar ya de aspectos farmacológicos específicos. Pues yo decirles que lo primero es que el trasplante de órganos llevamos décadas trabajando con ellos, pero no fueron hasta los años 50 cuando se consiguió hacer el primer trasplante de riñón efectivo en el mundo. Se hizo en Boston y fue porque eran gemelos univitelinos. También aquí están las gemelas Nightingale, que se pudo hacer ya hace más de 50 años el trasplante renal entre ellas porque eran hermanas gemelas. En aquel momento no teníamos medicación para evitar el rechazo. Deciros, para aquellos que no trabajéis en el área de trasplante, que en nuestro país todas las autonomías están autorizadas para hacer donación de órganos, que hay más de 180 hospitales del país que pueden donar órganos y 45 de ellos que están autorizados para trasplante. Lo cierto es que en España se han trasplantado, desde que se organizó la ONT, en el año 89, más de 125.000 trasplantes de órganos sólidos. Me estoy refiriendo a corazón, hígado, páncreas, riñones y pulmón, fundamentalmente. Si aparte de eso hablamos de lo que serían tejidos, progenitores hematopoyéticos, lo que hablábamos de médula ósea o córneas, nos iríamos por encima del 500.000. Lo cierto es que lo primero para compararnos son los números. Y la unidad de referencia en el mundo del trasplante es la tasa de donación por millón de población. La manera de comparar si dona más Cantabria que Estados Unidos, que China o que Australia es cuántos donantes tienes por tu millón de población. Lo cierto es que desde hace ya casi 20 años de forma consecutiva España lidera esta tasa a nivel mundial, siempre muy cerca de Estados Unidos, pero como pueden ver, de 47 donantes por millón duplicamos la media europea, cuadruplicamos a países con gran potencia económica como puede ser Alemania, y evidentemente esto no tiene nada que ver con los recursos económicos, tiene que ver con una organización. Bien, antes de empezar, permítanos sacar un poco pecho en Cantabria. Esta es la tasa de donación por autonomías de 2022, la media en España de 46, pues Cantabria con 82, 2021, 2020. Lo cierto es que con esto pretendo demostrar que es un tema de organización. De forma habitual, pues nuestra comunidad está pues, prácticamente siempre en cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué España, a pesar de no ser el país con mayores recursos económicos de Europa, está siempre por encima de países que nos sacan con mucho en recursos económicos, como puede ser Alemania o como puede ser Japón? Pues fundamentalmente la organización. En España se planteó un modelo de donación de órganos basado en la coordinación de trasplantes en profesionales médicos de enfermería que están dentro del hospital, siempre dentro del hospital y fundamentalmente dentro de la UCI. Esto que parece evidente, hay países como Alemania donde no es así. El que sería mi par en Alemania fundamentalmente está en una oficina, en una consejería, esperando una llamada. Y eso es lo que hace que pues, países como Alemania, es particular porque es posiblemente el gran desastre en donación de órganos de Europa, pues sea un país en el cual pues, la tasa de donación es absolutamente vergonzosa. Y debo decir que el sistema del modelo de donación de órganos en España pues está extendiendo a todo el mundo. Lo cierto es que una cosa que se dice habitualmente es que en España se han formado a más coordinadores de fuera de España que a coordinadores en nuestro país. Lo cierto es que la formación y el modelo español se ha extendido a muchos países, desde luego a todos los países de Latinoamérica y fundamentalmente a muchos países del sur de Europa. Hoy día los equipos de coordinación de trasplante en España son médicos y enfermeros. Fundamentalmente los médicos son siempre intensivistas y el personal de enfermería sí que es de UCI, de quirófanos, de nefrología, de sitios distintos. Y como os decía, fundamentalmente en los últimos 10 años, países como Portugal, Francia, Italia, Bélgica, están empezando a copiar un poco el modelo español de donación de órganos, donde hay profesionales que están dentro de los hospitales, al menos dentro de los hospitales, y claramente eso ha hecho que sus tasas de donación se incrementen muchísimo, en contra fundamentalmente de los países nórdicos que siguen teniendo este modelo alemán que os comentaba de un coordinador de trasplantes que está en una oficina fuera del hospital, esperando una llamada pues que muchas veces no llega. Esto parece un eufemismo, pero es realidad. Lo bonito es el trasplante, lo bonito es la gente que se salva, lo bonito es la gente que recibe un órgano y salva su vida y mejora su vida, pero no hay trasplante sin donante. Y eso es nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera y nuestra cuarta preocupación y obligación. Porque donar no es fácil. Es cierto que hay una gran sensibilidad en el país, todos queremos ser donantes, pero donar es excepcional. Para que se hagan ustedes una idea, aproximadamente en España, según el INE, mueren cada año en torno a 350.000 personas. Y unas 2.000 son donantes de órganos, realmente. En Valdecilla, el año pasado, en mi hospital, fallecieron 1.609 personas y solo 48 fueron donantes de órganos. Estamos hablando de la comunidad autónoma donde mayor tasa de donación hay. Por supuesto, es fundamental querer ser donante,
pero hace falta que fallezcas en condiciones que hagan posible esa donación. Hace falta que los profesionales de la salud trabajemos en pro de poder preservar tu derecho a la donación una vez hayas fallecido. Y eso requiere organización y logística. Porque realmente es un mito que el español es más generoso. Yo siempre cuento lo mismo, es decir, no es posible que la generosidad termine en San Sebastián y cuando pasas los Pirineos baje a la mitad. No es verdad que el gallego de Pontevedra es el doble de generoso que el del norte de Portugal, pero dona el doble. Y el de San Sebastián dona el doble que el francés. Y el catalán dona el triple que el italiano. ¿Qué pasa? Pues pasa algo que se llama organización. Este es un estudio que hizo la Unión Europea hace años, donde se preguntaban a ciudadanos de cada país solo esta pregunta. ¿Donarías tus órganos después de morirte? ¿Sí o no? Nada más que eso, sin más comentarios. Y España realmente quedó en la mitad. Es decir, no quedamos arriba del todo. Y sin embargo, solo el 57% de los españoles dijeron que sí, pero la realidad es que el 85% de ellos finalmente donan. ¿Por qué? Posiblemente pues por una mejor organización que hace que ese gap, ese porcentaje tan reducido del 57% finalmente se convierta en un 86, 87 o en el caso de Cantabria un 93% de familias que conceden la donación de órganos. Simplemente decirles que en general cuando hablamos de donación siempre pensábamos tradicionalmente en alguien joven que con 20 años sufre un accidente de tráfico, un accidente vial, y ese es el donante de órganos ideal, y es el donante ideal, pero lo cierto es que eso no es verdad. En España, donantes jóvenes, y entendemos como jóvenes gente por debajo de 45 años, solamente hay un 14%. Lo cierto es que hoy día el donante tipo en España es una persona de 60 años que fallece por una hemorragia cerebral. Ese es el donante tipo que tenemos en España. Y vamos a empezar un poco a hablar de lo que es la necesidad de órganos. Como pueden ver en este lado, en esta diapositiva, cada año en España se hacen cerca de 350 trasplantes de riñón de donante vivo. Es decir, 350 personas dan un riñón a un ser querido. Hay que querer mucho a alguien para darle un riñón. Y además, hay que estar muy necesitado de ese riñón para que alguien te lo dé. Y es cierto, es decir, a pesar que somos un país con mayor tasa de donación del mundo, todavía la gente joven necesita desesperadamente un trasplante de vivo para no estar durante años en diálisis esperando un riñón de edad parecida a la suya. Esto que comentaba antes, hoy está prohibido. Para poder donar de vivo debe ser como mínimo mayor de edad. Y un poquito bases legales. Decirles que en España, teóricamente, tenemos un consentimiento presunto a la donación. Se dice que todos somos donantes en general, pero la realidad es que siempre, siempre, siempre se consulta a la familia. Siempre se consulta a la familia. La ley no tiene nada que ver. Da igual que la ley diga que somos donantes. Al final, salvo que uno tenga un testamento vital firmado perfectamente, siempre es la familia la que tiene la última palabra. Y los órganos se distribuyen en España de la siguiente manera. Siempre de forma gratuita, siempre confidencial y siempre con un sistema equitativo, pero no simétrico. Y me voy a explicar. Los órganos se reparten en España en base a criterios clínicos y geográficos. Lo primero es que hay un concepto de solidaridad. Si hay alguien en alarma cero, es decir, alguien que necesita desesperadamente un órgano porque cumple unos criterios que dicen que te vas a morir en muy poco tiempo, el primer órgano compatible que surja en el país es para él. Eso es lo que llamamos alarma cero. Da igual dónde sea ese órgano, dónde se genere, es igual, es para usted. Vía siempre Organización Nacional de Trasplantes. Pero si no hay alarma cero, el órgano se trasplanta por proximidad. Primero en el hospital que lo genera, si ese hospital no trasplanta en la ciudad, en la comunidad autónoma, en una zona próxima del país, en el país o al final se va a Europa. Eso hace que se genere un poco de competitividad. Quiero decir, las comunidades que mayor tasa de donación tienen, mayor posibilidad de sus ciudadanos de ser trasplantados. Y eso, bueno, pues obliga a cada comunidad a generar recursos para que esa logística, esa estructura organizativa funcione bien. Lo cierto es que la gente que está en Cantabria en lista de espera, es decir, cuando hablamos de Cantabria no me refiero solo a cántabros, la gente del País Vasco se trasplanta de corazón y pulmón en Cantabria, la gente de Asturias se trasplanta de pulmón y de páncreas en Cantabria. Bueno, si estás en una zona con mayor tasa de donación, tu tiempo en lista de espera va a ser menor. En otros países, como en Francia, hay una lista única. Teóricamente hay igualdad de oportunidades para todos. Pero ¿qué sucede? Que muchos centros no invierten, no hacen absolutamente nada para generar donación. Les van a llegar los órganos. Pero además esos órganos están todo el día viajando, con lo cual tienen más tiempo de isquemia, son de peor calidad y generan unos costes tremendos. Y ya en los últimos minutos quise hablar de los tipos de donantes que tenemos generalmente. Nuestro donante tipo es el donante de muerte encefálica, paciente que ingresa en una UCI por un daño cerebral catastrófico, con intención curativa, pero desafortunadamente las cosas van mal y finalmente el tronco del encéfalo, el cerebro, fallece.
Ese paciente ha fallecido, pero tenemos el corazón latiendo porque lo estamos ventilando artificialmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Está perfectamente reglado, no vamos a hablar aquí, pero hay una exploración absolutamente reglada, definida en la legislación y que obliga a que se haga así. Y esa muerte encefálica, evidentemente, como el corazón está latiendo porque ese cadáver está conectado a un respirador, para dar más garantía, debe ser firmada esa muerte por 3 médicos ajenos a la donación y al proceso de trasplantes. Un médico del lugar donde está ingresado el paciente, el intensivista, un neurólogo cirujano o un tercer médico. Y así se hace siempre y en todos los casos. La donación en muerte encefálica es la donación tradicional, la que hemos tenido siempre, ¿de acuerdo? Pero en los últimos años, producto de la tecnología, tenemos otros tipos de donantes. Y lo que es el donante en asistolia, el donante en parada cardíaca, el donante que fallece porque no es que se muera su cerebro, es que se le para el corazón y el corazón hace que la falta de oxígeno, el cerebro fallezca después. Estamos hablando de lo que llamamos donante tipo 3 de Maastricht, donante controlado. Y es esto que ven en pantalla, realmente un tipo de donación que ha sufrido una expansión tremenda en los últimos años, hasta el punto que supone en nuestro país ya el 40% de los donantes. ¿Y de qué estamos hablando? Pues pacientes con un daño catastrófico cerebral, con una enfermedad terminal que está en unidad de cuidados intensivos, pero que no están fallecidos, que no tienen posibilidad de curación y que ha llegado el momento en que la familia y el equipo médico deciden que este paciente no va a sobrevivir, que no tiene sentido seguir con el tratamiento agresivo con máquinas porque están completamente dependientes de máquinas. Hoy día, en las UCIs del país, en las UCIs del mundo, nosotros podemos mantener vivo a cualquier persona, pero solo tiene sentido si se va a recuperar. Y así lo hacemos. Entonces, lo que sucede es que el equipo médico decide retirar las medidas de soporte vital, por supuesto con el consentimiento de la familia, y hasta aquí el mundo del trasplante no pinta absolutamente nada. Si la familia, de acuerdo con el equipo médico, acuerda la retirada de medidas de soporte vital, es cuando se plantea si posteriormente se puede ser donante. En caso de que no, se retiran las medidas, el paciente fallece y ya está. ¿Qué quieren donar? Pues pasamos al siguiente paso, que es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es preparar a ese todavía paciente para que cuando fallezca pueda donar órganos de forma adecuada. Y lo que vamos a hacer es colocarle unas cánulas. Lo que vamos a hacerle es colocarle una especie de circulación extracorpórea. Lo van a ver fácilmente. A ese todavía paciente, bajo sedación y analgesia, paciente en coma profundo con un daño cerebral catastrófico, le vamos a colocar vía por la ingle una cánula en su arteria femoral, una cánula en su vena femoral. Y además vamos a colocar un pequeño balón intraórtico en la aorta torácica. Nada más que eso. Realmente esto es lo que tenemos, a un paciente conectado al respirador, con sedación, con analgesia, con una cánula arterial, una venosa y un balón intraórtico. Lo van a ver cómo lo hacemos. Pinchamos siempre con medidas de sedación y de analgesia, no siente ningún tipo de dolor. Colocamos la cánula venosa, colocamos la cánula arterial. Aquí lo pueden ver ustedes. Cánula venosa, cánula arterial. Aquí el equipo médico tratando de que ese paciente no tenga ningún tipo de dolor. Colocamos el balón intraórtico. Vemos por control que está aquí colocado. Y tenemos todo. Con la familia presente, si lo desea, retiramos las medidas de soporte vital, el paciente se hipotensa, se para, pasan 5 minutos y ya es un cadáver. En ese momento inflamos ese balón intraórtico y recirculamos su sangre a nivel del abdomen. Tenemos un cadáver, tenemos un paciente muerto, que el corazón no late, que se empiezan a enfriar el tórax, la cabeza, los brazos y las piernas, pero su abdomen está perfundido. Sacamos la sangre abdominal por la cánula venosa, la reoxigenamos y la reinfundimos al abdomen. Preservamos hígado, riñones y páncreas. Vamos tranquilamente a quirófano y procedemos a la extracción de órganos de ese cadáver. Eso lo hacemos hoy. No explicaré más adelante, pero somos capaces incluso de hacer lo mismo con el pulmón y con el corazón. No viene a cuento cómo lo hacemos, pero lo podemos hacer. Es decir, una vez fallecido el cadáver por parada cardíaca, somos capaces, con máquinas, de mantener, entre comillas, vivos, en condiciones útiles, sus órganos abdominales y torácicos para que una vez extraídos funcionen en el receptor. Y eso es con tecnología. Por último, tenemos un tipo de muerte diferente, muy excepcional. Prácticamente, para que se hagan una idea, el año pasado solamente hubo 3 centros del país que eran capaces de hacerlo: Granada, Santander y el Clínic de Barcelona. Hablamos de un paciente que fallece en la calle, lo que entenderíamos todo alguien que está haciendo footing, que está haciendo un partido de fútbol, futbolistas que vemos en un campo de fútbol que sufren una parada cardíaca. Ese paciente, evidentemente, en el mundo del trasplante no pinta nada. Va el equipo de emergencias con intención de salvarle la vida y casi siempre lo consigue.
pero a veces pasan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos y no recupera pulso. Y esto es lo que hacemos, poner una sábana y levantar el cadáver. En casos súper especiales, muy particulares, con unos criterios absolutamente escrupulosos y de gente muy joven, te planteas, en vez de colocar la sábana, trasladar a ese cadáver corriendo al hospital y que sea donante si así la familia lo desea. Y lo que hacemos al llegar al hospital es, lo primero, parar el cardiocompresor, parar el respirador, confirmar que está en parada, confirmar que está muerto y posteriormente, si la familia lo desea, procederemos a la extracción de órganos con unos criterios muy estrictos. Realmente hacemos esto. Está llegando el cadáver al hospital y hacemos una canulación como antes con un cardiocompresor mecánico para movilizar su sangre y hacemos lo mismo. A este cadáver le colocamos, como hemos hecho antes, una cánula venosa, una cánula arterial, un balón intraórtico, inflamos ese balón y lo que hacemos a partir de aquí es parar el cardiocompresor y remover su sangre para oxigenar bien. Sacamos esta sangre completamente no oxigenada y reinfundimos al abdomen sangre perfectamente oxigenada, de tal manera que tenemos un hígado y un riñón, entre comillas, vivos dentro de un cuerpo cadáver, dentro de un paciente cadáver. Y así lo hacemos. Este es un tipo de donación extraordinariamente complicada. Y como repito, el año pasado solamente Granada pudo hacer un caso, Santander 4 casos y el Clínic de Barcelona 3. Bueno, pues esto es realmente lo que hacemos. Posteriormente, pues evidentemente hacemos los controles del cadáver. Estos son los riñones de gente muy joven, que es lo que tenemos, y lo que se realiza y se trasplanta. Quisiera terminar con 3 minutos de cosas. Hablar pues, de temas de turismo de trasplantes y el tema del tráfico de órganos. Lo cierto es que siempre pensamos que esto pasa en otros países, que pasa evidentemente el turismo de tráfico de órganos, pues evidentemente en países con situaciones económicas penosas, y sucede y es verdad, pero también pasa en España. En España hemos tenido tráfico de órganos, es decir, gente que ha venido a España a ser trasplantado falseando sus datos. Y ha habido intenciones de compra de órganos también en nuestro país. Afortunadamente, todos se han pillado a tiempo y han acabado con sentencias por el Supremo, como pueden ver ustedes en pantalla. Bueno, evidentemente ya China, afortunadamente, parece que ya ha dejado de usar órganos de pacientes ejecutados, pero eso ha sido una práctica durante muchos años. Y nosotros hemos tenido turistas de trasplante. Este es un ciudadano bilbaíno que hace años se fue a China, compró un hígado y cuando se trasplantó en China pagando 130.000 euros, volvió a Bilbao y denunció a Osakidetza para que le pagara el costo del trasplante hepático. Un paciente al que evidentemente se le había rechazado en el Hospital de Cruces, se le había rechazado en 3 centros más porque no cumplía ningún criterio para ser trasplantado, porque ya era demasiado tarde para él. Y evidentemente ese tipo de trasplantes acaban con grandísimas infecciones. Me quedan 2 minutos y simplemente es para repasar. El procedimiento de donación empieza con la detección de un posible donante, confirmar que ha fallecido, mantener y tratar bien a ese donante, pedir permiso a las familias, al juez, si es necesario, organizar todo el proceso, extraer los órganos, trasplantarlos y revertir toda la sociedad. A veces me preguntan, en Santander, que trasplantamos todo tipo de órganos, si es necesario trasplantar a gente de otras comunidades autónomas. Si esto beneficia al ciudadano de Cantabria, si merece la pena cuidar a un muerto. Pues lo cierto es que yo os voy a decir que sí. El trasplante tiene grandes tecnologías asociadas. Este cardiocompresor Lucas que usamos para la donación del que se para en la calle, hoy día se usa para todos los tipos de paradas del país. Y la gente que tiene una parada cardíaca sale adelante mucho mejor por esa tecnología que se compró para las historias. Los dispositivos ECMO que tenemos para los donantes tuvieron un uso en Valdecía tremendo en la epidemia de gripe A en el año 2010. Así aprendimos a usarlos. Gente con grandes neumonías que sobrevivieron por estos dispositivos ECMO. Los utilizamos para donantes, para cadáveres, pero por supuesto para pacientes vivos. Y es un avance tecnológico genial. Decirles que no hay nada en sanidad, nada en medicina que dé tantos años de vida como un donante de órganos. Un donante de órganos de menos de 45 años puede generar más de 55 años de sobrevida. Y quisiera hablar un minuto de dinero. Es evidente que alguien que sale de la diálisis, pues para él la vida cambia completamente. De estar enchufado a una máquina cada 48 horas a estar fuera y ser libre y poder orinar como hay que orinar, pues eso evidentemente es tremendo para él. Pero para el sistema público es un coste muy importante que se ahorra. Hoy en un hospital público del país, en Valdecilla, tener a alguien en diálisis, sus 120 diálisis al año, las fungibles que tiene, nos cuesta unos 45.000 euros al año. Eso es lo que cuesta en un hospital público. Cuando trasplantamos a un paciente, el primer año son unos 48.000 euros, pero a partir del segundo año 9.000 euros. Un riñón dura de media 19 años, 18 años. Eso es el coste
esos 40.000 euros de diferencia que se ahorra el sistema público trasplantando a un paciente de riñón. Por supuesto, la mejora en su calidad de vida, eso pues no tiene precio, pero el trasplante sí que lo tiene y esto se lo ahorra el sistema. Siempre hay una cara oculta y decirles, la última diapositiva, que un 10-15% de los trasplantados de corazón y pulmón y casi un 6% de los de hígado fallecen en el ingreso hospitalario del trasplante. Es decir, es una gran cirugía, es un procedimiento muy agresivo. Un 10% de la gente en España, un país con una grandísima tasa de donación, fallecen sin llegar al trasplante y otro 10% también. Eufemísticamente le sacamos de lista porque no están en condiciones de ser trasplantados, pero eso quiere decir que van a fallecer. Y que el trasplante de riñón, si no pasas por la diálisis, evidentemente va muchísimo mejor y te debilita muchísimo menos, pero para eso hacen falta órganos. Con lo cual, donen. Muchísimas gracias a todos por su atención y ha sido un placer y a su disposición para las preguntas.